given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant. Hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Alex González, tarotista, conductor de programas esotéricos, experto en runas, experto en cartas astrales, en astrología, dark, gótico, de izquierdas, todo muy mezclado como debe de ser, a saber qué mezcla. No creo en dogmas, me cuesta muchísimo creer en ningún tipo de dogmas. Ni tampoco creo en la casualidad. Creo que si me estás viendo hay una causa que se nos escapa a ti y a mí seguramente de por qué lo estás haciendo. El caso es que te presento mi castillo. Este es un castillo muy especial. Quiero que entres en él, quiero que veas vídeos, quiero que veas donde vas a ver entrevistas, tiradas de tarot, cartas astrales, comentarios a veces muy locos, políticamente nunca no correctos. El caso. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Me llamo Alex y estoy aquí otra vez. Castillo, entrevistas, un personaje tremendamente especial, un pedazo de profesional al que yo voy a presentar, porque aquí hay que presentar en condiciones. Voy a hablar primero un poco de él, después os digo el nombre, me está anunciado en Facebook, pero quiero hacerle la entrada en condiciones. Así que prepararos a apuntar bien, porque yo creo que va a muchos sorprender, pero bueno, a otros no tanto. En el año 1981 se dedica de forma profesional a la parapsicología y a las terapias energéticas. Es diplomado en parapsicología y psicología transpersonal por el Instituto Hispanoamericano de Parapsicología y Terapias Alternativas de Córdoba, Argentina, que esto nos lo tendrá que explicar. Maestro en Reiki, Usui tradicional, linaje Hayohuatco Takata, que aquí yo me trabo directamente. Maestro en Reiki Karuna, consultor de control mental por el método Silva, Centro Silva de Barcelona, máster en terapias energéticas y vibracionales, Escuela Centeva de Granada, tarotista profesional desde 1982, tarot metafísico y espiritual, cuidado, Diego Joaquín y Marqués de Araciel, y cuidado con esto, tarot evolutivo y terapéutico, Alejandro Jodorowsky, París. Madre mía, me he quedado prácticamente, absolutamente boquiabierto. Don Jesús Blanco, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Alex? Encantado de compartir este espacio contigo y con todos tus oyentes, por supuesto. Pues yo encantado porque me he quedado, estaba leyendo, según lo estaba leyendo, me estaba quedando verdaderamente, bueno, alguna pregunta de estas porque yo tengo una especial predilección por Jodorowsky, claro, ahí te tengo, y por el Marqués de Araciel también. Bueno, el Marqués de Araciel para mí es alguien muy, muy especial. Pero yo siempre entro haciendo una primera pregunta en general a todos. Es un poco una pregunta así un poco global y después, bueno. Ataca, Alex. ¿Qué diferencia ves? ¿Qué diferencia ves entre la parte espiritual, pero también englobo lo que es la parte del tarot, la parte profesional? ¿Cómo se movía antes y cómo se está moviendo ahora? De cuando tú empiezas en televisión, cuando tú empiezas en el tarot, cuando empiezas en televisión, ¿cuál es la diferencia que notas? ¿Qué diferencia puedes notar de cómo se vivía antes esa parte espiritual a cómo se está viviendo ahora? Bueno, mira, es que hay algo que realmente tenemos que tener en cuenta. Yo precisamente soy pues de esa generación que vivió esos famosos años 80, ¿no? O sea, incluso de la famosa movida de Madrid, y lo otro, se vivía de otra forma y por supuesto todo lo relacionado con el tema esotérico también. Años antes y años un poquitos después, hasta el 90 o por ahí, desde luego se vivía de una manera completamente distinta. En el plano metafísico, realmente ahí fue Araciel quien pues me puso, vamos a decir, los dientes largos, porque yo hasta ese momento me había dedicado, o sea, vamos a decir, a la investigación de la parapsicología. O sea, yo provengo... Que tú empiezas en parapsicología directamente. Claro, yo provengo a nivel académico de lo que es la psicología gestal, o sea, es decir, la psicología que estudia el momento, ¿no? O sea, y a partir de ahí, o sea, como soy una persona, vamos a decir, creo,
según decían mis padres y demás, culillo inquieto, o sea, nunca he podido estarme quieto. Entonces yo me inicio en el mundo de la parapsicología, pues con el caso precisamente de las caras de Belmez. O sea, que esto tiene que ser a ti seguro, Alex, pero a todos ahora mismo los que nos estén viendo, pues también seguro que les tiene que sonar, porque en el plan de parapsicología para mí es el caso más importante, más extraordinario que hemos tenido aquí, justo en nuestro país, ahí al lado, en un pueblecito de Jaén. Sí. Claro, entonces yo cuando aquellas primeras noticias aparecieron en la prensa, yo era muy jovencito, yo todavía estaba en el colegio y terminando los últimos cursos, vamos, entonces era sexto, o sea, y reválida, todas aquellas historias. Estoy hablando de hace muchísimos años. Y bueno, aquello me impresionó tanto que pues cogí mi mochila, cogí mi cámara berlisa, me la puse y un cassette de aquellos primeros que eran enormes, todo me lo puse al cuello. ¿Y te fuiste? Y haciendo autostop, pues directamente aparecí por allí. ¿Qué ocurre? Que era muy jovencito, que llevaba una cámara colgada, una mochila, y era la plena efervescencia del fenómeno. ¿Qué ocurre? Me confundieron, porque es así, con uno de los alumnos, con uno de los estudiantes, que entonces pues estaba allí en Fassbender, que era, vamos a decir, el primer parapsicólogo, ¿no? O sea, que en Europa había de la Universidad de Friburgo, y estaba también, este sonará un poco más, que es Germán de Agarcomosa. Sí. Estaba ahí haciendo aquellos primeros estudios de las caras de Belmez. Y a mí, pues me tomaron por uno más de sus alumnos y pude entrar sin ningún tipo. Había una efervescencia de gente que yo pasé de ser percibido, y durante 3 o 4 días pues conviví con estas personas y viví, vamos a decir, ese misterio de esas caras que estaban allí y que todavía sigue siendo un misterio, aunque como está pasando, que se une con lo que me estabas preguntando de qué diferencia hay, entonces se vivía con el alma, o sea, se palpaba. Exacto. Tú fíjate una cosa que es importante, lo que acabas de decir antes, que a lo mejor pues se supone que debería estar, o peor visto, o que no estaba, pero se vivía de otra manera totalmente distinta. Yo recuerdo también cómo se vivía desde el corazón, desde los sentimientos, desde Jiménez del Oso, aquellos primeros programas, o sea, todo ese mundo se vivía de una forma absolutamente mucho más visceral, mucho más interna, que a lo mejor directamente ahora. Y eso me parece importante, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Y cómo llegas al mundo del tarot? ¿Y cómo llegas al mundo del tarot profesional? Pues a partir de aquí, o sea, como me entusiasmó aquello, o sea, lo que yo estaba viendo ya no era una simple curiosidad, fue lo que motivó que yo decidiera estudiar pues psicología, o sea, porque quería de alguna manera buscarle una explicación a aquello, ¿no? Bien, y en la Universidad de la Complutense, que es donde yo la estaba haciendo, pues hubo un seminario ¿cómo se llama? Iba a decir el instituto, no es el instituto, es la Asociación de Parapsicología Española. Se acababa de inaugurar, estoy hablando del año 75, 76, por ahí, o sea, fíjate. Entonces, se acababa de inaugurar lo que era la Sociedad Española de Parapsicología, y dieron un seminario precisamente pues para eso, los estudiantes de psicología, que ya estábamos en cursos avanzados. Y claro, aquello a mí me puso los ojos. Te enganchó del todo. Como platos, y me enganchó. Y claro, a través de la Sociedad Española de Parapsicología, formando parte de ella y eso, yo empecé pues a ver las experimentaciones que se hacían, o sea, con las primeras psicofonías, luego ya vinieron las psicoimágenes. Entonces yo me metí de lleno
en investigar aquello. A través de estas investigaciones, precisamente, una conferencia que dio Jiménez del Oso, al cual invitó a Araciel, que eran muy amigos, o sea, aunque en el fondo hay mucha gente que piensa que no, pero eran muy amigos, o sea, ellos dos. Pues entonces, en esa conferencia, pues tuve la oportunidad de que me lo presentó Jiménez del Oso a Araciel, sí. Y a mí me llamó mucho la atención que se dedicara precisamente a esto, al tarot, y supo decirme en aquellos momentos varias cosas que para mí solamente sabía yo. Entonces, ¿qué ocurre? Me enganchó. Te enganchó del todo, ahí fue el enganche ya definitivo tuyo. Ya lo invitó a su casa una vez, o sea que era cuando vivía ahí en Plaza España, en la Plaza de los Cubos, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? El carisma de esta persona, la forma en que él tenía de ver la vida, aparte de que era, vamos a decir, un aristócrata que es que te transmitía, o sea, esa aristocracia, o sea, no era alguien creído, no era alguien, pero te lo hacía vivir. Y tenía un rollo bohemio también muy importante, en realidad, que tenía un rollo bohemio muy importante, no era el típico aristócrata ahí cuadriculado, ¿no? Al revés, todo lo contrario. No, era una bellísima persona y él siempre, o sea, ahora, pues, si nos está viendo desde algún sitio, vamos a dejar esa posibilidad, ¿por qué no? Abierta de que nos esté viendo. Y pues seguro que está contento si recuerdo algo. Su whisky. Tenía un whisky escocés que siempre te invitaba a un chupito increíble. Como anécdota, pues ello. Y ahí fue donde empecé, vamos a decir, a hacer unos cursillos de iniciación con él. Y bueno, luego ya autodidacta, hasta que en un momento dado, muchos años después, fue cuando en una visita precisamente a París, yo no estaba. Eso es importante porque, a ver, primero una cosa, el Marqués de Araciel, hay que decir también ahí como puntualizando que fue el que introdujo el oráculo de Bellini directamente y que lo puso prácticamente de moda. Y también un detalle importante que me gustaría... Que sé que tú eres un gran experto en Bellini. Que también me gusta mucho, pero un detalle importante, sobre todo el Marqués de Araciel tiene dos momentos. Uno, cuando pierde a su hijo, donde ya el Marqués de Araciel ahí pega en todos los sentidos, pero había que conocer al Marqués de Araciel antes, una figura extraordinaria, una figura con, vamos, una personalidad tremenda. Ahí hice puntualización, pero es que llegamos a bueno, mi tarotista preferido, mi artista preferido, Jodorowsky. ¿Tú conoces a Jodorowsky? Le he conocido, pero vamos, o sea, no en plan íntimo. O sea, yo estuve asistiendo, o sea, pues porque en aquel momento estaba por Francia, pero no por el tema tarot, sino, bueno, también soy un enamorado de la cultura celta y estaba pues haciendo, vamos a decir, un recorrido pues por toda la Bretaña francesa, ¿no? O sea, todo, vamos a decir, para que le pueda sonar un poquito más a las personas que no estén muy en ello, los bosques de Asterix y Obelix. Y bueno, toda la saga artúrica. Entonces yo estaba como muy obsesionado con ello. Y bueno, en una de esas vimos que tenía, o sea, que estaba dando unas charlas en París y que estaba haciendo lo que era su famoso tarot. El cabaret místico. Cabaret. Monstruoso, otra, vamos, maravilloso la manera que tiene Jodorowsky. A mí me gustaría, y perdona, pero a mí me gustaría que la gente viera, y por YouTube lo pueden ver mucho, cómo Jodorowsky todavía, yo me acuerdo que hace muchos vídeos por Poesía Infinita, que es un libro que hizo, lo que pasa es que es muy... y que ahí echa las cartas también a las personas que estuvieron colaborando. A mí me encantaría que le echarais un vistacito para la gente que piensa que el nivel cultural del tarotista tiene que ser -0, porque hay gente que todavía
hay una especie de leyenda urbana que debe pensar que debemos de tener nivel cultural cero. Pues me gustaría que lo comprobaran un poquito antes. Hay algo importante en lo que estás diciendo, o sea, que el tarotista, lógicamente, pues tiene que tener la intuición quizás un poquito más abierta, un poquito más desarrollada, pero después el resto, pues es preparación. Y cuanta más preparación tengas, cuanta más cultura, pero no de, vamos a decir, de títulos, sino de haber leído, de haber sido curioso, de investigar, pues desde luego ahí es donde se nota pues la diferencia. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, Alex, pues porque todos somos compañeros. Es una forma. De todas formas, también es cierto que no hay ningún sitio donde ahora de una manera aquí en España puedas sacarte un título en condiciones y hacer unos estudios en condiciones, que tampoco estaría mal, porque la gente también, tenemos una historia detrás, que eso es lo que me gusta muchas veces sacar, tenemos una historia detrás tremenda. Claro. Ahí, mira, yo he intentado hacer lo que son, y me he tirado años preparando un curso profesional, ¿no? En el cual no solamente pues era tocar lo que es el tarot, sino dar una preparación a la persona pues para que se convierta realmente en un terapeuta, vamos a decir, psicotarotista, ¿no? O como le gustaba a Jodorowsky decir, el tarólogo, ¿no? O sea, el tarólogo, sí. El tarólogo, ¿no? Y la verdad es que me he llevado una decepción muy grande. Pues porque, ¿qué ocurre? Han llegado a decir, o sea, me han dado elogios, pero también me han llegado, esto es un coñazo. O sea, realmente, esto es denso, esto no es tarot. ¿Qué haces enseñándonos psicología? ¿Qué haces enseñándonos lenguaje no verbal? ¿Qué haces? Bueno, pues porque es necesario. O sea, ese es uno de los problemas. Ese es uno de los problemas, Jesús, que la gente está acostumbrada a ver una forma de echar las cartas nada más y la gente no se da cuenta que hay otra. Y ahí llegaríamos, porque a mí sí que me gustaría tu opinión en una cosa, pero yo quiero seguir un poco con Jodorowsky. Sí, que nos estamos... Porque de ahí directamente, ahí yo creo que eso ya es como una especie ahí de prácticamente de cátedra, y ahí ya sí que tienes que empezar a decir, bueno, tengo que tirar hacia adelante. Sí, 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 sí. O sea, el tema, vamos a decir, yo lo que he pretendido, o sea, con los cursos era precisamente eso, o sea, crear, o sea, pues dar unos conocimientos lo suficientemente amplios para que después se puedan desarrollar y para que esa persona se convierta realmente a través del tarot pues, en verdaderos terapeutas psicoemocionales, que es lo que nos hace falta y cada vez más, o sea. Pero se han acostumbrado, Alex, a nuestra imagen en televisión, a que tenemos que sintetizar las cosas, a que respondemos a 4 preguntas que nos hacen relacionadas con el amor, el dinero o lo otro. Claro, el profundizar más es lo que ocurre. Al final aburrimos. Tampoco lo han intentado mucho, porque lo mismo la gente se sorprendería, a lo mejor la gente le gustaría un poquito más. Y de ahí pasas a televisión. ¿Cómo llegas a televisión? A televisión llego, bueno, a través de la radio primero, a través de unos programas, primero en radios piratas, o sea, de estas que incluso muchas veces te llegaba allí la policía municipal y demás para decirte que estabas emitiendo, ¿no? Y de ahí, pues como el gusanillo, vamos a decir, de lo que eran los medios de comunicación, de poder transmitir, pues eso, la experiencia, ¿no? Aparte de que hiciera ya lo que eran consultas, sí. Era primero la radio, pero después en Almería, pues surgió la oportunidad de hacer una televisión, o sea, en Canal 7, en Roquetas de Mar. No sé si Roquetas de Mar te sonará muchísimo. Pues allí fue, vamos a decir, de alguna manera, ese bautizo de fuego, ¿no? O sea, con un programa que era donde, pues bueno, además de conducirlo, como tú has conducido otros muchos programas,
pues luego sacaba mis cartas y hacía de alguna forma una pequeña demostración de lo que eran las consultas televisivas. Y luego, pues bueno, en un momento dado, pues por diversas circunstancias, contacté con una cadena de televisión. Primero era a nivel local y luego ya la extendieron a nivel nacional y comencé, o sea, pues a eso, a lo que ahora mismo muchas personas pues pueden estar acostumbradas a verme, ¿no? Pues como te han visto a ti o como a otros muchos compañeros y ¿Qué, compañeras. qué diferencia hay en cuando la experiencia televisiva, que es cuando empiezas a desarrollar, y lo que estás viendo ahora, lo que te estás percatando ahora? ¿Qué notas tú de diferencia en cuanto a la gente incluso que llama o a la gente que consulta? ¿Tú crees que se consultaba más antes, se consulta más ahora, o es que no dan las mismas oportunidades antes que ahora? Porque ahora dan muy poquitas. Bueno, antes, al principio, si estamos hablando allá sobre el año 91, 92, que fue esta primera experiencia que te hablo en Andalucía, pues la verdad es que como era una novedad, las llamadas eran continuas, por así decirlo. Y además la gente, las personas que llamaban, pues había otra, no estaban acostumbrados a ello y entonces había un respeto, había, vamos a decir, una atención a lo que le estabas diciendo increíble. O sea, no era que te tomaran como alguien superior, pero sí que valoraban muchísimo más lo que estabas haciendo. Pero, ¿qué ocurre? Que no estaban acostumbrados, que no había tantas cadenas emitiendo, que no había tanta saturación. Ahora, pues bueno, y además, algo importante que me estabas diciendo, eh, las personas te preguntaban por cosas realmente importantes, cosas que realmente en ese momento pues era un problema, era una preocupación, era algo que necesitaban una aclaración para... Y ahora pues ya lo sabes, todo se ha banalizado y Sí. todo, y además queremos como respuestas muy rápidas y como resultados ya eminentes. Y En fin, tiempo, quieren tiempo. Es importante quieren lo del tiempo, tiempo. Mañana, quieren pasado, al tiempo. otro, pero un tiempo. Un año, cinco, Aquel, pero un tiempo. aquel famoso oráculo que tú hablabas de Berlín y del otro, en el cual pues lo que se veía era esto probablemente te suceda, esto ocurrirá, pero nunca había un tiempo. Claro. Esto ya, pero ahora ya lo sabes, tú, o sea, que nos piden, ya falta que nos digan, bueno, no el día, sino ya por la tarde, por la mañana o por la noche. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo me va a llamar? ¿Cuándo? Yo Es, te iba a preguntar también una cosa, porque un poco hilando también con esto del tarot, también el tarot en televisión, yo siempre he pensado, que lo mismo estoy equivocado, ¿eh? No lo sé, pero yo siempre he pensado que hay dos tipos, dos formas de echar las cartas. Uno es el exclusivamente predictivo, que es sencillamente pues hablar de futuro, y otro que para mí tiene un entronque distinto, que no está nada desarrollado, que no sale en ningún sitio porque no interesa, porque a lo mejor piensan que es menos comercial, que es un poco el evolutivo, que parte de claro, arquetipos, que parte de Jung, que parte de otra serie de cosas, de energías, de emociones, de sentimientos, de tu pasado, de cómo has vivido tus experiencias con tu familia, cómo eso te afecta al pasado, o sea, al presente, o sea, cantidad de cosas. Yo siempre he pensado que hay dos formas, lo que sería el evolutivo, que yo le llamo evolutivo, y después el predictivo, que es a lo mejor lo que se consume mucho, pero la gente, y es una pena, y es una de las cosas porque a mí siempre me ha llamado la atención, porque yo quiero decirte que es una persona que si le veis echar cartas, emana una paz, el tono que tiene al hablar, el tono que tiene al dirigirse a la persona que está hablando con él, cómo hace el desarrollo, que yo me fijo mucho en el desarrollo de la tirada, cómo lo hace, es un verdadero profesional, Jesús Blanco, y hay que decirlo también en alto y muy, muy claro. Y yo muchas veces sé que te gustaría decir más cosas y profundizar más cosas, pero es cierto que la gente muchas veces va directamente a lo que va y se olvida de que el problema
hay veces que pensamos que nos lo tiene que arreglar el destino y el 99% de los problemas es cosa nuestra el arreglarlos. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, o sea, yo me considero, sobre todo después de conocer a Jodorowsky, me considero un tarotista evolutivo. O sea, en el sentido que él fue en su momento quien puso esa palabra, vamos a decir, de moda, en circulación. El tarot evolutivo es que considera que realmente el futuro como tal es consecuencia de lo que hagamos y pensemos en el momento presente. O sea, es decir, que el futuro como tal lo estamos decidiendo con nuestro pensamiento, ante todo, y luego con nuestras acciones continuamente. O sea, el tarot evolutivo lo que nos dice es que tenemos que ver por qué estamos en el momento actual de esta manera para poderlo cambiar o poderlo potenciar para que cambiemos en ese sentido el futuro. ¿Sabe O sea, lo que pasa? ¿Sabe lo que claro, pasa? Que hay mucha gente, que hay mucha gente, que hay mucha gente que les es más cómodo que el destino lo cambie que lo cambien ellos. Hombre, hay una cosa, lo más difícil en esta vida es ser responsable de la situación, ¿no? O sea, el sentirse uno responsable de sí mismo es lo más difícil de aceptar. ¿Por qué? Pues porque siempre nos han educado con que la culpa la tiene alguien, menos yo. La culpa la tiene mis padres. A mí me ha ocurrido. Yo me he tirado media existencia echándole la culpa primero a mis padres, luego a mis profesores, luego pasé a mi pareja y luego así he seguido hasta que le tengo que echar la culpa, pues no sé, en este caso a Trump, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil hacer responsable al exterior, sea el que sea, que a uno mismo. Eso duele. Entonces, el tarot evolutivo lo que te hace es ser responsable de aquello que en ese momento te está ocurriendo. Pero claro, si somos responsables, si nos damos cuenta de por qué estamos en esa situación, que siempre será porque o hemos hecho algo que no era correcto o no lo hemos hecho, bueno, pues podremos cambiarlo y el futuro, desde luego, será distinto y, de alguna manera, podremos, si no decidirlo, pues prácticamente ser nosotros partícipes de ese futuro. Esa es la idea del tarot evolutivo. Esa es la idea de que tú eres el que realmente puede cambiar el futuro. El que realmente, primero porque nadie va a tener más interés que tú mismo en cambiar tu propia vida. Nadie, por mucho que vayas, por mucho que pidas a otra gente que pida por ti, nadie va a tener el mismo interés que tú, que uno mismo en arreglar su propio futuro. Eso está tremendamente claro. Yo me gustaría hacerte otra pregunta con todo esto, porque si me están quedando muchas cosas, ya hay una pregunta que quería hacerte, pero hay otra. ¿La psicomagia, tú llegaste a profundizar en psicomagia o fue solamente aspectos de... Bueno, la psicomagia, a mí, vamos a decir, hay cosas que en un momento dado, o sea, como es, por ejemplo, cuando hago un estudio con el tarot transgeneracional, que eso es otra cosa muy, muy interesante, o sea, que creo que no se está desarrollando y que hay muy poquitas personas. Yo decir, o sea, pues creo que se contarán con los dedos de la mano. Que se haga, que es realmente investigar de dónde te puede venir esos bloqueos, ¿no? que muchas veces no son nuestros. De tu ramo familiar. Claro, o sea, es esa herencia de nuestros antepasados. Bueno, pues ahí hay veces que para romper esos vínculos, que para romper esos bloqueos, pues sí utilizo de alguna manera la psicomagia, pero no en el, vamos a decir, como la hacía o como la hace Jodorowsky, pues porque él es demasiado, vamos a decir, brusco inicio, ¿no? O sea,
sus, vamos a decir, métodos, pues claro, yo nunca me he atrevido a hacerlos Son tan extremos plano como él dice. O sea, y aparte que Jodorowsky además utiliza mucho también un poco la parte interpretativa. O sea, para hacer ciertas cosas de psicomagia tienes que tener un actor o una actriz en potencia. Porque te claro, hace te tienes que disfrazar, te tienes que... Claro, son cosas que hay gente, salir a la calle disfrazada, a lo mejor de abuela, y sí, sí, bueno, es no, duro, ¿eh? había cosas, o sea, que sorprendían tanto, o sea, claro, pues porque lo que hay que crear en la persona, vamos a decir, es un choque, ¿no? Que le haga reaccionar, que le haga, de alguna manera, que ese inconsciente que siempre habla en plan de símbolos, pues se entere, ¿no? De lo que le quieres decir. Pero, hombre, es muy extremista, ¿no? Yo me acuerdo de cosas como aquello de decir, por ejemplo, para quitarte un problema con los padres y eso, pues ve a la tumba de tu padre y mientras te comes un bocadillo estás orinando encima de ella. Bueno, Sí, ese Jodorowsky es extremo. Y tiene esa parte interpretativa, es, pero un genio de todas formas, ¿eh? Es un genio. De verdad, es un yo genio. lo diría, mirar bien cómo tira cartas porque os va a sorprender. Y hoy otra pregunta, porque estamos llegando, Sí, porque esto es así. De todas formas, contigo quiero contar otra vez porque tengo muchísimas, se me han quedado muchísimas preguntas. Se me ha quedado lo del Reiki, se me ha quedado lo del método Silva, me se me ha enrollo quedado mucho. cantidad de cosas, ¿no? Que va, es que el tiempo se nos va volando. Pero hay una cosa que sí, y esto es una proyección de futuro. En la situación que estás ahora mismo, ¿qué te Sí. gustaría a ti como profesional, dentro de la parte profesional? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te encuentras cómodo? ¿Te gustaría hacer otras cosas? ¿Dónde piensas que te vas a dirigir a partir de ahora? Y pues Vaya no, pregunta. no te lo puedo decir realmente, pues porque estoy como un gusanillo, ¿no? O sea, en plena fase de transmutación, o sea, no sé si saldré mariposa o saldré pues otra cosa, pero sí que estoy en una transformación y sí que realmente me tengo que reinventar. Entonces, desde luego, me encantaría, pues, por fin poder ser yo. Y bueno, vamos a ver si lo consigo. Yo, El, yo para estoy mí el seguro, tarot, yo estoy seguro que eh, lo vas a conseguir, ya te lo digo. para mí el tarot, desde que lo que me has preguntado de Rafael hasta ahora, pues ha sido esa vía, ¿no? Esa vía del tarot que decía Jodorowsky que también me ha ido dando pasos, me ha ido ayudando y me ha ido orientando. Ahora, pues bueno, estoy en esa nueva fase de reinvención, o sea, pues porque necesito algo más, necesito algo más. Yo en eso estamos, yo creo que todos en general, todo el ramo de la profesión estamos lo mismo. Quería decirte una cosa, yo en primer Dime. lugar, cantidad de gracias de estar aquí, que espero que estemos más porque No, hay muchos gracias a temas ti. que tocar. Que por favor, meteros porque de verdad pienso hacer cosas, ya os lo digo en general a todos los suscriptores, gente que me veis por Facebook, por favor, los que estáis suscritos al canal, ir bajándose el Zoom porque va a haber conferencias, va a haber debates. Yo quiero hacer un especial de santería, quiero hacer un especial de Reiki, quiero hacer un especial tarot evolutivo, tarot predictivo, pero eso lo iremos haciendo poco a poco. A ti darte cantidad las gracias por estar aquí y de verdad, A ti por dejarme compartir a tus no, amigos y amigas, o sea, por supuesto. para ti porque yo creo que si no lo sabían, espero que hayan descubierto que ha sido muy poco tiempo, pero de verdad, mirar cómo echa las cartas, mirar cómo las trabaja, porque os vais a llevar muchísimas sorpresas. Un grandísimo profesional. Don Jesús, que ha sido un placer muy fuerte tenerle aquí. Igualmente, Un un abrazo, placer cortito, pero desde luego, vamos, pero un placer enorme. nos queda mucho todavía por decir y por hablar. Un abrazo muy fuerte, un abrazo muy